Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, dantescos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están nuestros queridos dantescos? Una vez más, compartiendo un rato juntos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué temita tenemos hoy, Alejandro? Ahí me pasaron por la cucaracha que solo el título. A ver. Sanar no es olvidar, el duelo como camino. Sí, es un lindo tema del que en realidad ya hablamos. Nosotros ya hablamos del duelo, pero esta vez le vamos a dar una perspectiva un poco diferente. Hoy vamos a hablar de algo que, bueno, ya sabemos, el duelo tarde o temprano nos toca a todos, pero lo vamos a hacer desde una mirada diferente, entendiendo que sanar no es olvidar. Una vez piensa que realmente nos va a salvar el olvido. Me olvido, entierro esto que me pasó y sigo adelante una vez que lo pueda enterrar. Pero no, el duelo no es una herida que se cierra borrando lo vivido, sino un camino de transformación como tantos otros. En definitiva, es darle un nuevo lugar en nuestra vida. Víctor Frank decía, el dolor deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Mirá qué bonito. A mí me gusta eso del camino. Generalmente pensamos que el duelo es un túnel oscuro que hay que atravesar rápido. Dispensa lo llama quedar atrapado en la química del pasado. Pero, ¿qué pasa si en lugar de escapar del dolor, lo usamos como maestro? Sí, esa sería el verdadero trampolín hacia lo que sigue, ¿no? Entonces, ¿qué es el duelo realmente? El duelo no es solo por la muerte de alguien. Ya sabemos que puede ser por una relación que se termina, por etapas de vida, por salud, por trabajo, por sueños truncados. Entonces, no hay tiempos correctos. Cada duelo es único y cada duelo es sagrado y va a depender de cada individuo y de su situación, obviamente, ¿no? Entonces, sanar implica integrar lo perdido en una nueva narrativa. Y cuando decimos narrativa, es eso que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Es la historia que nosotros nos creemos de nosotros. Vamos a poner ejemplos, porque siempre, como decimos, los ejemplos nos iluminan. Por ejemplo, pensemos, una madre que guarda la ropa de su hijo fallecido no porque no supere la pérdida, sino porque esa ropa es parte de la historia compartida. Ese es un ejemplo, ¿no? A mí me pasó, ya todos lo hemos compartido antes, a mí me pasó también de perder un niño, pero cuando en esas primeras etapas lo que yo hice fue quitar todo, porque yo estaba tan, ¿cómo decir? Estaba tan en lo profundo del dolor en ese momento que yo necesitaba reconectar con la vida nuevamente. Entonces, las imágenes y las cosas me recordaban, o sea, es como, imagínate una herida donde vos rozás o tocas, pones el dedo. Entonces, para mí las imágenes y las cosas que me llevaban a recordar al niño, a mi hijo en ese momento, era como que si pusieras el dedo en la herida. Entonces, lo que hice para poder reconectar con mi vida, en medio de ese dolor que era extremadamente profundo, fue sacar todo. Después pude volver a reconectar, pero en ese primer inicio para mí la solución era esa, ¿no? No poner el dedo en la herida, era necesito reconectar con lo que sí hay. Por ejemplo, podemos llamar duelo también a una persona que tras un divorcio conserva fotografías, no para sufrir, sino para recordar quién fue en esa etapa de su vida y, obviamente, agradecer el aprendizaje. Esa es otro ejemplo. Un recuerdo del dolor puede enfermar, pero el mismo recuerdo transformado en gratitud puede ser medicina. ¿Cómo diferenciamos entre aferrarse al pasado y honrarlo? Qué buena pregunta. Mirá,
Yo me acuerdo que cuando era chica, eh, vivía en determinado lugar, que obviamente no es el mismo que vivo ahora, y teníamos una vecina que era muy pintoresca. Entonces ella se había separado de su pareja, pero cuando ella hablaba de él, era increíble, ¿no? Él era maravilloso porque contaba cosas como que le preparaba el desayuno, la esperabas con flores, todo así, maravilloso. Pero parece que él la engaña, entonces tenía dos discursos de este hombre y era siempre el diálogo estaba envuelto en esta historia. Era una persona que estaba como empantanada entre las dos versiones. Primero teníamos el hombre maravilloso y del otro lado teníamos el hombre que la había engañado. Eso claramente es aferrarse al pasado, porque nunca dejaba de contarse la misma historia, de contársela a todo el mundo y la repetía una y era como un disco rayado, una y otra vez y otra vez. Claramente un aferrarse al pasado. Entonces, ¿cómo sería en una situación así honrar el pasado? Sería entender qué me enseña ese vínculo en el sentido de decir, bueno, este hombre tan maravilloso, ¿qué me enseñó? Este hombre tan odioso, porque en la otra faceta sería qué me enseñó, ¿no? Entonces, el, hay una frase de Jodorowsky que a mí me gusta mucho que dice, quien te abandona te devuelve a ti mismo. Y en esa devolución a ti mismo nosotros estaría bueno que veamos si necesitamos a alguien o si realmente queremos estar con alguien. Ahí está el aprendizaje. Cuando nosotros elegimos por necesidad o elegimos por el hecho de elegir conscientemente algo. Entonces, ahí está la diferencia entre honrar el pasado, lo honro porque ese pasado me enseñó tal cosa, o aferrarme al pasado porque tengo una herida de la que no puedo salir. Entonces, como dice Carl Gustav Jung, no se llega a la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Entonces, en este caso que acabo de contar, la oscuridad habría sido, ¿por qué necesito que alguien me trate como una reina? ¿Por qué no puedo hacerlo yo? Por ejemplo, ¿no? Estoy tirando ideas, ¿no? Entonces, el duelo nos obliga a mirar lo que nosotros evitamos, que es la soledad, el miedo, la vulnerabilidad. Cuando nosotros integramos, surge una nueva visión, pero no una nueva visión de los hechos, sino una nueva visión de nosotros mismos. Es decir, esta historia, ¿qué me trae para mí que es importante? Entonces, Jung, como ya dijimos, Jung decía, el duelo nos conecta con la sombra, con lo que evitamos mirar. Solo al atravesar ese duelo, nosotros nos vamos a encontrar con el crecimiento. Entonces, atravesarlo es justamente cruzar hacia el otro lado, no es quedarnos como disco rayado en el mismo lugar y bueno, estancarnos, ¿no? El dolor, en definitiva, deja de ser sufrimiento en el momento en que encontramos un sentido. Esto es lo que decía Víctor Frank, que bueno, ya hemos hablado de él un montón de veces, siempre lo estamos nombrando, que él en los campos de concentración pierde a toda su familia. Entonces, no olvidó, pero decidió que ese dolor se transforme en una misión para él. Entonces, ayudar a otros a encontrar sentido en medio de una tragedia tan grande como es. Bert Hellinger. Bert Hellinger dice, el amor verdadero incluye el dolor. Y no es una exclusión, es integrar esto en el corazón. Él dice, el duelo no busca excluir a los muertos ni a lo perdido, sino darles un lugar en el corazón. Cuando nosotros negamos, enfermamos. Cuando integramos, sanamos. Y bueno, Alejandro Jodorowsky, del que también hemos hablado un montón de veces, siempre pone actos simbólicos para transformar la memoria en fuerza vital, porque de eso se trata, de que lo que nos pasa, una vez que nosotros lo transitamos y lo superamos, nos dé fuerza. Entonces, una de las cosas que plantea Alejandro Jodorowsky es plantar un árbol con las cenizas o con una prenda de un ser querido, es decir, esto continúa en la vida de ese árbol, ¿no? Este ser lo tengo aquí, se ha transformado. Entonces, no se trata
de olvidar al ser amado, sino de aprender a vivir con su ausencia en el presente. El duelo abre la puerta a un renacer y nos obliga a reinventar rutinas, identidades, vínculos, etcétera, ¿no? El duelo siempre nos transforma. Y bueno, otro de los casos más increíbles que hemos tenido, del cual también hemos hablado, es de Nelson Mandela. Imaginen que el duelo de la libertad en prisión a él le duró 27 años. Esto es una locura, ¿no? Entonces, no olvidó la injusticia, pero la transformó en reconciliación, en lucha y en una forma diferente de ver y de abordar los hechos políticos de su lugar. En fin, Ale, ¿y se puede decir que el duelo nunca termina, sino que cambia de forma? es muy interesante eso también, porque sin duda que cambia de forma. Porque el duelo precisamente, como yo lo veo, es esa instancia en la cual el ego que necesita tener las cosas encuadradas está negándose a la realidad. Es la parte de la resistencia con lo que nos está pasando. Entonces, el duelo es el camino que nosotros hacemos entre esa resistencia de la nueva realidad hasta la aceptación de lo que sigue, ¿no? Y bueno, hay gente que se queda atascada en ese círculo, como contábamos recién, y que nunca sale de ahí. Ya mencionamos antes que cada duelo es personal, pero básicamente, según los estudios de Elizabeth Kubler-Ross, nosotros vimos, se han identificado etapas del duelo, que son la negación, la rabia, la negociación, la tristeza profunda y la aceptación del final, ¿no? Las repasamos un poquito porque siempre nos ayudan a iluminarnos. La primera etapa, y a veces no se dan exactamente en este orden, o algunos duran más, menos, que es muy personal, pero están claramente identificadas más o menos así como las nombramos. La negación es, esto no puede estar pasando. Es como no aceptar este cambio del que hablábamos, ¿no? Después la rabia es preguntarse por qué a mí. Es esa cosa en la cual nosotros estamos totalmente enojados con la situación. Después viene la negociación, en la cual si hago esto, quizás todo vuelva a ser como antes. Si hubiese hecho no sé qué, capaz que no hubiera pasado, todo ese tipo de cosas. Después viene la tristeza profunda, que es entrar en ese dolor, entrar en ese lugar en que decimos, bueno, realmente esto es así ahora. Esta es mi nueva realidad y me duele. Y después viene la aceptación, donde no olvido, pero aprendo a continuar con esto, ¿no? Aprendo a seguir con lo que es. Y entonces, sanar no es cerrar el capítulo, sino releerlo tantas veces como sea necesario hasta que deje de doler y se vuelva sabiduría, o que deje de doler y se vuelva parte de lo cotidiano. Imaginemos una mujer que tras perder a su esposo descubre un talento para escribir cartas y, por ejemplo, publica un libro que ayuda a otros en el duelo. Este es el caso, por ejemplo, de Isabel Allende con el libro Paula. No sé si algunos lo leyeron, pero en el duelo que ella hace de su hija, escribe ese libro. Bueno, pero no todo el mundo es un escritor o no todo el mundo se animaría a escribir, pero hay un montón de otras formas, ¿no? Entonces, supongamos una persona, una mujer o un hombre que tras perder a su madre empiezan a abordar con los hilos de la mamá. Entonces cada puntada es una memoria, pero también es una nueva vida, es un nuevo comienzo o es un nuevo aprendizaje. Entonces a veces se trata de hacer con este duelo algo que nos transforme en el proceso o que nos ayude, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo que hay y a través de esta situación con esta persona me transformo de esta manera. Desde la neurociencia sabemos que la culpa activa circuitos de estrés y mantiene al cuerpo en alerta, como si aún no hubiera una amenaza. Es como quedar atrapado en una química que no nos deja avanzar. ¿Qué pasa con quienes sienten culpa por seguir adelante, como si disfrutar la vida fuera una traición? Qué buena pregunta, porque a veces queremos seguir cuando se trata de la pérdida y es una muerte, queremos irnos con el otro, ¿no? Ahí es donde necesitamos recordar a Bert Hellinger,
Bert Hellinger decía, cuando tomamos la vida, también tomamos el destino tal como vino. Y honrar a los que ya no están es vivir plenamente lo que ellos ya no pueden vivir. Es decir, honro tanto la vida que voy a tener una vida maravillosa también por ti, también por el que no está. Entonces, el duelo es la otra cara del amor. Cuando uno ama, de alguna forma le va a doler la pérdida. Es parte de lo que hay porque la realidad cambia y hay que reconfigurar la realidad sin la persona con la que uno estaba vinculado, ¿no? Llamémosle así. Entonces, a veces el recuerdo puede ser un lugar de refugio, pero también un motor de acción. Y creo que en eso estaría bueno convertirlo, ¿no? Es decir, bueno, voy a tomar el camino que sigue porque respeto el camino que siguió para el otro, que en ese sentido sería, en el caso de que hablemos de la muerte, sería la muerte y en otras cosas, una pareja que se pierde sería el camino del otro por otros lugares. Entonces, sanar significa transformar el amor que ya no puede expresarse en presencia física o como nosotros quisiéramos que se exprese, o en un amor que nos guía desde dentro, en un amor a la vida, en un amor propio. Pensemos en un padre que pierde a su hija en un accidente, y esto lo hemos visto muchas veces, y funda una organización para ayudar a otros jóvenes. El amor que se transforma en servicio. En muchos casos conocemos de personas que han transformado su vida a través de una fundación que apoya a personas en esas circunstancias. Acá en Uruguay, un caso muy conocido es el de Alejandra Forlán. Tuvo un accidente de tránsito y hace una fundación en la cual ayuda a concientizar sobre el tránsito, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que a mí más me gusta es la tradición mexicana del Día de los Muertos. Ahí no se trata de olvidar, sino de recordar con alegría y compartir el pan con los ausentes. Esto es bellísimo, ¿no? Porque en México la vida no se esconde, la muerte no se esconde. La muerte se invita a la mesa. Aquí no se llora en silencio ni se guarda luto eterno. En México se prende una vela, se pone la foto en el altar, se prepara el guiso favorito del abuelo y se le sirve un tequila, porque la muerte, más que un final, es una visita. Nos recuerda que los ausentes no se van del todo. Y esto es también lo que dice Bert Hellinger. Los muertos viven entre nosotros porque están en nuestra memoria y en nuestro corazón. Pero en el caso de México, regresan por una noche, guiados por el color anaranjado del cempasúchil, que es una flor, y el aroma de esta flor, y nosotros los recibimos con pan, flores y canciones. Nosotros los mexicanos, no es mi caso, yo no soy mexicana, pero es una celebración que deberíamos incorporar todos. En lo profundo, este ritual le habla al inconsciente colectivo y enseña que la muerte no corta los lazos, sino que los transforma. Por eso se dice que en México que los muertos mueren 3 veces. Mirá qué interesante esto. La primera es cuando dejan de respirar, la muerte física, la muerte biológica. La segunda, cuando los entierran. Y la tercera, cuando ya nadie los recuerda. Y de eso se trata el altar, de evitar esa tercera muerte. Y esto lo podemos ver, lo hemos visto, ya lo hemos hablado muchas veces, con claridad en la película Coco. Tal Entonces, cual. el que verdaderamente es olvidado es el que verdaderamente murió, porque ya cumplió con estas 3 muertes. Entonces, el altar no es solo tradición, es un mapa simbólico de la psique. Y ahí vamos a recorrer qué pasa, qué hay en estos altares. ¿No? Es maravilloso. El agua que calma la sed del espíritu. El fuego de las velas ilumina el camino. El pan de muerto recuerda que el cuerpo es alimento compartido. El copal purifica el espacio y abre paso. Y las fotografías son puertas, porque cada rostro colocado ahí revive, aunque sea un instante en el corazón de quienes están recordando esa persona. Entonces, el Día de los Muertos no es tristeza, es una rebelión contra el olvido. Es un canto de amor que dice,
no te he perdido, sino cambiaste de lugar. No te has ido, sigues en mí cada vez que te nombro. Qué bonito. Sigues en mí cada vez que te nombro. Esto es bellísimo. ¿Qué te parece, Alejandro? Me encantó. Vamos a tener que copiar algunas cosas ya, ¿no? La verdad que sí. Y sabes que estuve investigando qué había pasado, cómo surge esto, ¿no? Y bueno, sí, me parece interesante compartirlo, cómo esta tradición se da en México y no en otros lados. ¿Qué pasó acá? Cuando los conquistadores llegan, no solo llega la espada, llega también una nueva cosmovisión de la realidad. Entonces, en el mundo anterior, en el mundo indígena, la muerte no era una enemiga, era parte de un ciclo natural, como el maíz, que muere para dar semilla, pero con la colonización se impone una visión distinta. Entonces, ¿cómo es la visión? La muerte pasa a ser un castigo, una caída y una amenaza del infierno. Esto es lo que trae la religión, ¿no? Entonces los misioneros cristianos no podían permitir que la gente siguiera celebrando la muerte con flores y cantos. Era una cosa de loco, porque eso contradecía la doctrina del pecado y la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Muchos rituales fueron prohibidos, perseguidos o disfrazados bajo nuevas formas. El ciclo natural de la vida, muerte, renacimiento, fue cortado y en su lugar se instaló el miedo al juicio eterno. O sea que la cosmovisión natural que todos necesitamos restaurar es esa, la muerte como un ciclo que continúa, ¿no? Pero lo fascinante de México es que no renuncia a su raíz. La cultura indígena no desapareció, se escondió en los pliegues del alma colectiva. Bellísimo. Entonces los pueblos siguieron colocando ofrendas, pero ahora les ponían cruces y santos encima. Eso fue lo que, en eso deriva esta transformación de este ritual maravilloso, en el cual la muerte se considera parte de una continuación, parte de la vida, es algo que tiene que estar ahí. Para que lo nuevo crezca y nazca, tiene que haber antes una muerte, ¿no? Entonces siguieron pintando calaveras, pero ahora con nombres cristianos. La tradición sobrevive camuflada, es una belleza. Entonces, con el tiempo lo indígena y lo europeo se van fundiendo y el Día de los Muertos es el mejor ejemplo de esta transformación y de este mestizaje. Entonces el altar ahora tiene veladoras, crucifijos cristianos, tiene también el cempasúchil, que es una flor, y copal prehispánicos. Entonces se reza un rosario católico, pero al mismo tiempo se canta a los difuntos como la tradición ancestral. La muerte sigue siendo temida en la doctrina, pero en la práctica popular se le baila, se le pinta y se le ríe en la cara. Es bellísimo. Así México logró algo único, que es reintegrar el ciclo roto. La muerte deja de ser solo castigo o promesa de cielo y vuelve a ser lo que siempre fue en el inconsciente colectivo, es decir, parte de la vida. Octavio Paz lo resumió muy bien. Él dice, para los mexicanos la intimidad con la muerte es una de sus pasiones más entrañables. Mientras los otros la rehúyen, nosotros la acariciamos, la festejamos, dormimos con ella, es nuestra juguetona compañía. Tal cual, es una cosa bellísima. Y bueno, así es que, como decía, como decíamos hoy, es como decirle al ser muerto, no te he perdido, solo cambiaste de lugar, no te has ido, sigues en mí cada vez que te nombro. Y bueno, Helen Keller decía, lo que una vez disfrutamos profundamente, nunca lo perdemos. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros. Qué lindo, che. Como hablamos varias veces, cada vez que evocamos un recuerdo, el cerebro lo reescribe. Tal cual. Si lo traigo desde la culpa, refuerzo la herida. ¿Cómo podemos usar el recuerdo como semilla de vida y no como cadena de dolor que no termina? Y bueno, evocando a todo lo que acabamos de comentar de la cultura mexicana y de esa celebración de integración entre la vida y la muerte, nosotros podemos entender que el duelo nos enseña que la vida es frágil, que amar implica arriesgarse a perder, pero también que cada pérdida puede ser un portal a la madurez.
sobre todo a la madurez espiritual. Entonces, sanar no es olvidar, es recordar de otra manera, con gratitud, sin que duela respirar, porque realmente hay duelos que hacen que respirar sea doloroso, estar aquí sea doloroso, permanecer vivo sea doloroso, y un poco lo que hablábamos al principio. Entonces, cuando uno logra atravesar esa forma, uno realmente empieza a darse cuenta que es parte del camino. Entonces vamos a proponerles un ejercicio a los dantescos. Entonces esta semana los vamos a invitar a escribir una carta a alguien o una situación, a cualquier situación, persona que se identifique con la pérdida. Entonces, no para soltarlo, sino para darle un nuevo lugar en el corazón. Entonces, podemos quemarla, guardarla, leerla en voz alta, transformarla en otra cosa, lo que cada uno quiera. Pero bueno, simplemente está bueno el ejercicio para observarnos y darnos cuenta qué cosas nos duelen y qué cosas necesitamos transformar para seguir creciendo, para seguir sanando, para seguir madurando. Entonces, el duelo no se supera, en definitiva, se aprende a bailar con él. El duelo es un camino de transformación. No hay que superarlo, hay que vivirlo y convertirlo en otra cosa. Y en ese baile descubrimos quiénes somos realmente. Me encantó. El episodio de hoy me encantó. ¡Ay, qué bueno que te encantó! Aprendimos un montón. Como siempre, aprendemos juntos, así que bueno, gracias a los dantescos por acompañarnos hasta aquí. Los invitamos a observarse, como siempre, a ser el observador y a poder establecer qué duelos necesitamos aún transformar para llegar a una vida plena, para asumir los riesgos que hay que asumir y simplemente para vivir con todo lo que hay, como dice Berghelm, tomándolo todo, lo lindo y lo no tan lindo. Chao, gente. Nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.